Pero ya está el lunes, obviamente como corresponde, desde Europa, el señor Daniel Mejías, desde Francia. Buenos días, buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Silvia, muy buenas tardes, conectados por supuesto en línea con América, iniciando esta nueva semana desde Francia a las 3 de la tarde, 55 minutos y por supuesto con mucha información, con análisis, con mucha información para todos nuestros televidentes del Canal América. ¿Qué hay novedades o qué novedades tenemos sobre el caso del fiscal Marcelo Pecci con respecto a su asesinato en suelo colombiano? Esta noticia sí que ha dado de qué hablar, no solo en los medios de Paraguay, sino a nivel internacional. Y por supuesto que le hemos hecho seguimiento a la manera como se viene desarrollando esta investigación, las personas que han sido capturadas, a esta banda, digamos, de narcotraficantes que de alguna forma ha sido implicada dentro de las investigaciones de los organismos de inteligencia con relación al asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, en Cartagena, terrible magnicidio a la justicia que todos recordamos. Y por ello estuvimos hablando, Silvia, Sí. con Milton Romani, quien es el experto en política de drogas, exsecretario permanente ante la Organización de Estados Americanos, fue el embajador de Pepe Mojica, el expresidente de Uruguay, en materia de drogas, y ahora está muy cercano también al gobierno de Colombia en estos temas. Y pues hablamos con Milton Romani acerca precisamente de esta guerra, de esta batalla que se está dando contra el narcotráfico y que no está sirviendo de nada, Silvia, porque lamentablemente, hay que decirlo, la política antidrogas a nivel global ha fracasado, no está funcionando, genera mayor violencia, el consumo cada vez es mayor y nos preguntamos, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿dónde está la solución? Para que no cobre más vidas, como la del fiscal Marcelo Pecci, que estaba en su luna de miel en Colombia, en Cartagena, y fue asesinado precisamente por un cartel del narcotráfico. Vayamos a ver, Daniel, me acompañás y a toda la audiencia el informe maravilloso que presentaste con respecto a este tema y a la entrevista que hiciste. Veamos el informe. Se van y no pasa nada y no hay condenas y no hay justicia. Solo un caso de muchos casos más que se ven en medio de estas guerras. Entonces, digamos que, ¿cuál es ese análisis? Y dentro de esa vulneración de derechos humanos, ¿qué tanto están haciendo estos países que luchan contra el narcotráfico para que los inocentes, para que la población civil sea respetada en todos sus derechos como debe ser? Bien, muy buena pregunta. El problema del consumo y producción de drogas no es un problema actual. Ya en el año 1909 se reunió la Comisión de Shanghái, promovida por un embajador norteamericano en Filipinas, y después que China había sido humillada por las potencias europeas, que, qué paradoja, eran liberales y producían drogas. Quiero recordar que la cocaína durante un tiempo importante fue legal. Se le dice merca porque la producía Merck, Sharp y Dohme, ¿no? Y entonces se creó un sistema internacional que prohibió, es decir, lo que nos llamamos prohibicionismo es una política que pretende de que la gente no consuma, que no se produzca, y un férreo control de eso. Eso en el año 72, gracias a una propuesta de Nixon, que tenía una situación muy complicada porque los soldados que volvían de Vietnam, hay una película muy buena que se llama Gángster Americano de Denzel Washington, comienza a ser inundado de heroína y opio que viene del triángulo de Vietnam, Indochina, Laos. Estados Unidos tiene la propensión de exportar sus problemas de seguridad nacional y su patio trasero, que es la América Latina,
se convirtió en un objetivo geopolítico en nombre de la guerra contra las drogas. Mira, Daniel, obviamente que el crimen organizado, que no solamente gira en el rubro de drogas, son grandes empresas multinacionales que giran en varios rubros, trata de blancas, trata de comercio de armas, y que pueden girar de un lado para otro. Obviamente que es un desafío en materia de derechos, porque la seguridad humana es un derecho, por supuesto, a preservar. El problema es que si los estados lo enfocan como un problema de guerra, lo único que vamos a tener es una competencia y un incremento de la violencia, como se ha demostrado. El Plan Colombia costó 16.000 millones de dólares. Estados Unidos ocupó durante 20 años Afganistán. ¿Cuál es el resultado? Que la producción de cocaína subió en Colombia. Y en Afganistán... Ahí veíamos, Daniel, me preocupa porque tiene mucha razón. Si lo combatimos como guerra, decía, que es lo que se está haciendo. Se combate como guerra, no con planes de acción social y demás. No van de la mano. Y creo que es una persona más que idónea para hablarnos, ya que hoy es el representante actual permanente, el secretario permanente de la OEA, y fue el ministro antidroga, y habla de una realidad. Habló de Colombia, lo que gastó Colombia, 16.000 millones de dólares. Por ejemplo, si vamos a poner al plano local de Paraguay, Daniel, estamos fritos, nosotros no tenemos ese dinero. La mitad, el 60% en realidad, si soy honesta, tendría que decir el 70%, del presupuesto del Ministerio del Interior, que es el que tendría que combatir esto, en nuestro país ya está agotado. Entonces, ¿qué nos queda, Daniel? Es la pregunta. Hay que hacer un replanteamiento de la política de lucha contra las drogas a nivel mundial, no solamente en América Latina, porque no ha funcionado la política como se ha desarrollado en esta guerra, ha generado más violencia y mayor consumo, quiere decir que se está perdiendo. Me llama la atención lo que manifestaba Milton Romani, donde dice que en los años 70 incluso la cocaína fue legal. Cierto. Uno dice, bueno, pero ¿hasta dónde? El alcohol también, o sea, el alcohol también fue prohibido. Sí, fue prohibido. Acá en Europa la marihuana es legal, en países como Portugal, como Holanda, ya es legal, o sea, uno camina, entra a un restaurante, hay sitios incluso para su consumo exclusivos. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado en estos países donde, por ejemplo, la marihuana ya se ha legalizado para el consumo? ¿Y cómo ha funcionado? Y hasta dónde esto podría funcionar o no en América Latina, donde naturalmente el fenómeno de violencia se genera más desde los carteles de producción porque el consumo está en otros países con mayor fuerza. Pues ese es el análisis que hacíamos, estimada Silvia, con Milton Romani, como siempre, con los invitados, los expertos de orden internacional que están en línea, empezando la semana con América, y ya escribiremos más al respecto de este tema, que es un tema apasionante que amerita y merece muchísimo análisis. Asimismo, pueden también verlo en www.americatv.com.pi, ahí también o directamente a a24.com.pi, ahí van a ver A24PI, van a ver el informe siempre de Daniel Mejía, así que espero leerte esta semana con respecto a ese tema y buscar entre todos una solución a lo que tiene que ver el combate a las drogas y cómo me llamó la atención fuertemente, lo estamos tomando como una guerra y no es el camino. Te agradezco mucho, Daniel, por esta participación el día de hoy. Que tengas un feliz resto de jornada. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Ahí lo teníamos a Daniel Mejías directamente desde Francia, contándonos un poco lo que tenía que ver con respecto, otra vez, ¿recuerdan? El fiscal Pecci, el cartel que estaba involucrado, las personas involucradas, los hilos que tenían que ver con respecto al narcotráfico. Hablamos de políticas, hablamos de diplomacia, de los cortes que hay, por ejemplo, entre China, Estados Unidos, Taiwán y demás, lo reconocen o no como república, y sin embargo Estados Unidos y China terminan trabajando juntos de la mano porque el fentanilo pasa de China a México, de México se elabora y el mayor consumidor es ahí el país cercano y vecino que es Estados Unidos. Entonces, las diplomacias, ¿dónde
¿dónde están? Las políticas, ¿dónde están? Creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores está además en todos estos países, cuando sin embargo, por debajo de la mesa, por así decirlo, siguen operando, siendo grandes proveedores de esta nueva droga, que es la que está generando estos zombies que ustedes ven, que los habíamos visto, por ejemplo, en las calles de Chicago, sobre todo bajo los subway y demás, el metro. Todo lo que tenía que ver con la participación del fentanilo como un componente nuevo y maléfico incluso. Y cómo se está tratando el tema desde el lado de violencia, o sea, se combate la droga como una guerra. Y tiene aristas buenas. En este momento ya lo dice alguien que creo que tiene toda la idoneidad para hablar, el representante, el secretario permanente de la OEA y exministro antidroga. Está diciendo que no. Y si nos vamos un poco al plano local, tienen que estar apoyados lo que tiene que ver los enfrentamientos, la reducción de todo esto y también con respecto a la legalización, ver qué está pasando con los países que legalizaron la marihuana, ver cómo crear planes de acción social. Hoy no tenemos en realidad, y le teníamos al doctor Rodas el jueves pasado, y no tenemos en realidad dónde llevar, por ejemplo, a enfermos psiquiátricos. Llevemos a enfermos a rehabilitación, vamos a poner el plan de rehabilitación por droga. Lo mínimo que te cuesta internarlo a una persona es 3 millones de guaraníes en este país. Y después encontrar un lugar que sea adecue, a las necesidades que tiene ese paciente. Imposible. Hay que replantearse a nivel mundial. Y la Agenda 2030 tendría que estar más enfocada a esto. También tiene el cambio climático y demás. Pero sin embargo, la realidad hoy es que las drogas no están retrocediendo y que los países secretamente sí terminan haciendo alianzas muy por afuera de las guerras que estamos viendo en la actualidad.